Bienvenidas y bienvenidos todos a la segunda versión de Punto Crítico, una serie de conversaciones creada por la DW Academy para analizar, comprender y comunicar una crisis climática que nos afecta a todos. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Cooperación Alemán y cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, el PNUD, Servindi y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el espacio que hoy nos acoge. Nuestra región se encuentra atravesando uno de los problemas más complejos de la humanidad, un punto crítico que requiere acciones contundentes para reducir los impactos ambientales negativos que nos golpean a todos. Es un hecho que el manejo adecuado de la Amazonía es quizá uno de los mecanismos más importantes para hacerle frente a este problema. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido muy poco. En esta ocasión vamos a hablar sobre esto, sobre la protección de los bosques. Y para ello es súper interesante escuchar a varios expertos, periodistas y comunicadores que han estado trabajando este tema desde diferentes orillas y que nos van a nutrir con sus miradas. Inicialmente queremos agradecerle al Lugar de la Memoria por acompañarnos y especialmente por participar el señor Manuel Burga, director del LUM. Él no ha podido acompañarnos el día de hoy, sin embargo me pidió que les compartiera un mensaje que hace referencia a este espacio. ¿Qué es el LUM? Es un lugar que ofrece actividades culturales de aprendizaje, investigación y conmemoración para dialogar en torno a los derechos humanos, con énfasis en un periodo de la violencia crítico en este país de 1980 al 2000. Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están tallados en los muros del LUM como una muestra de la importancia en este documento adoptado por la ONU en 1948. Y el tener un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para que se logre. Asimismo, el LUM ha trabajado el tema de las afectaciones de las poblaciones amazónicas e indígenas del país y el impacto en su hábitat y el medio ambiente de nuestras tan diversas regiones. En el 2016 realizó la exposición temporal Esquirlas del Odio, que incluyó una sala con los testimonios de dirigentes ashánicas como Ruth Buendía, así como de especialistas que han trabajado en la zona del Barem y personas recuperadas del cautiverio narcosenderista. También en sus recorridos virtuales a la muestra permanente hemos podido conocer el valioso testimonio de Luzmila Chiricente, una de las dirigentes ashánicas más reconocidas de la selva central del Perú, quien sufrió de manera directa el secuestro, la muerte y la desaparición de sus hijos. En esa misma línea, en el 2021, se organizó el diálogo Defensoras de la Amazonía, Memoria, Medio Ambiente y Derechos Humanos, una mesa virtual con el propósito de dignificar la memoria de las víctimas, defensoras de la vida y de los bosques en el Perú. Además, el LUM fue sede del lanzamiento del Plan Bioregional Cuencas Sagradas en 2030 en Perú, una propuesta gestada desde la visión de las naciones indígenas de Perú y Ecuador. Cerca de 6.000 ashánicas fueron asesinados durante el periodo de la violencia del 80 al 2000 y se calcula que desaparecieron entre 30 y 40 comunidades. 10.000 de ellos fueron desplazados forzosamente. En la actualidad, este pueblo indígena vive en un territorio afectado por el narcotráfico y remanentes de Sendero Luminoso, a los que se suma la constante y violenta amenaza de invasores de tierras y de taladores ilegales. El LUM no ha dejado de mirar y poner en diálogo y reflexión esta temática que nos toca a todos y a todas. Por ello, nuestra estrecha identificación con este tipo de iniciativas como punto crítico. Muchas gracias por este mensaje a Manuel y vamos a dar paso a lo que tenemos programado para el día de hoy. Justamente para entrar en materia sobre los retos y el potencial de la biodiversidad amazónica, nos acompaña José Álvarez. Él es director general de Diversidad Biológica en el Perú, quien nos dará un primer impulso sobre este tema. Luego tendremos un panel para discutir sobre la relación entre bosques, biodiversidad, periodismo y comunicación, y las mejores maneras de crear historias, cómo comunicarlo y cómo construir nuevas narrativas. En ese panel nos van a acompañar Alexa Vélez, periodista, editora de Mongabay, Julia Urrunaga, economista, quien trabaja con la Agencia de Investigación Ambiental, y también estará con nosotros Tabea Cacique Coronado, lideresa indígena del pueblo ashánica, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP y coordinadora de Educación, Ciencia y Tecnología de la COICA.
Y también estará con nosotros Ernesto Raez Luna, biólogo y ecólogo tropical. Así que les damos a todos una cordial bienvenida y vamos a comenzar con nuestro primer panelista, quien nos pondrá en contexto sobre un tema tremendamente crucial, el cuidado de nuestros bosques. Bienvenido, José Álvarez. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a DW Academy, al LUM, a Servindi por esta amable invitación. Me han invitado no como director de diversidad biológica, sino como habitante de la Amazonía, hijo adoptivo. He tenido el privilegio de vivir casi 3 décadas en la Amazonía y no deja de admirarme cada vez que vuelvo a ella. Me pidieron que hablase primero un poquito de su biodiversidad, después de sus amenazas, después de las potencialidades y también cómo ayudar a que la población revalore a este ecosistema tan importante en el mundo. Creo que es poco lo que puedo añadir a lo que ustedes seguro que ya han visto muchas veces en televisión, en documentales, en prensa. La Amazonía es quizás el ecosistema más famoso del mundo, es el culmen de la obra de la creación, dicen los que creen en Dios, una catedral de la naturaleza. Siempre se ha admirado el visitante de la exuberancia, de la riqueza de especies, etc. Pero hoy sabemos más de la Amazonía. Sabemos que además de su enorme riqueza en biodiversidad, que no creo necesito repetir, 1/5 de las especies del mundo probablemente viven ahí, probablemente más, se conocen cada año cientos de nuevas especies. Yo que soy biólogo de profesión, ornitólogo, he descubierto en mi humilde capacidad 5 especies nuevas para la ciencia y otras 10 nuevas para Perú, de aves, que es uno de los grupos más estudiados en el mundo. Imagínense, cuando uno camina por la selva, siempre va pensando, estoy pisando este insecto, de repente es una especie no conocida, o esta planta tan maravillosa de repente no tiene nombre todavía, y casi con seguridad aciertan muchas veces. Hoy sabemos que esta biodiversidad además cumple un rol importantísimo en el mundo. Se dice que la Amazonía no solo es como un pulmón del planeta hoy, sino como un aire acondicionado del planeta, porque regula el clima no solo hemisférico, sino el clima global. 1/5 del agua dulce del planeta está ahí, y regula las corrientes climáticas de todo el hemisferio. Hoy se sabe que si la Amazonía se destruyese, probablemente el clima global se podría incrementar entre 1 y 1,5 grados, quizás más, por el enorme stock de carbono. Pero además cambiaría el clima totalmente de Sudamérica y hasta del oeste de Estados Unidos. Hay un estudio que dice que si se destruyese la Amazonía, probablemente se perdería hasta el 20% de la capa de nieve de toda la cordillera esta de California, de la Sierra de California, y podría disminuir las lluvias hasta en un 15 o más por ciento. Una región que es la 5ª economía del mundo, que ya tiene un estrés hídrico terrible. Esto nos da una idea de la importancia de conservar la Amazonía. Sin embargo, la Amazonía tiene enormes desafíos, tremendas amenazas. Yo creo que para todos es conocido las imágenes de destrucción del bosque amazónico, de contaminación por minería aluvial, por actividades petroleras, derrames, etcétera. Lo más visible es la deforestación. Sin embargo, no es lo más grave quizás. La deforestación destruye, pero en lugares muy localizados. Es decir, perdemos cada año, solo en Perú, más de 200.000 hectáreas hemos perdido en 2020. Este año pasado, 2021, disminuyó un poquito. Pero todos los países amazónicos están perdiendo bosques de forma creciente en los últimos años. Una tremenda, terrible noticia. Pero hay otras amenazas. Hay lo que se llama la degradación de los bosques, que no es tan visible, pero que dicen que contribuye en más incluso con las emisiones de carbono. Es esa deforestación hormiga, esa degradación de los bosques que producen aquellos que se meten a cortar por aquí, por allá, talan, cazan, pescan. Hoy tenemos buena parte de los bosques amazónicos y de sus ecosistemas asociados, de los ecosistemas acuáticos, enfermos. Se dicen, los expertos dicen, defaunados. No tienen las especies que tenían hace 100 o 200 años. Yo cuando visité la primera vez la Amazonía hace 38 años o 39 años que entré a un bosque primario con un indígena achuar, me llamó muchísimo la atención ver frutos pudriéndose en el suelo del bosque y era una zona remotísima, frontera con Ecuador, ya ni les digo cerca de las ciudades. Y le pregunté al indígena, ¿por qué se están pudriendo los guayos, dicen ellos, en el bosque?
Y me dice, es que no hay monos que le coman. ¿Y por qué no hay monos? Le digo, es que nos los hemos comido a todos. Yo me quedé ahí pensando, ¿por qué? ¿Qué pasó? He visitado después, he tenido el privilegio de visitar decenas, cientos de bosques, de quebradas, de ríos, de visitar cientos de comunidades, y en todos los lugares he encontrado el mismo escenario. Pobreza creciente, desnutrición crónica, anemia en la población indígena, que hace 200 años era un modelo de sociedad sostenible y de altísima calidad de vida para el resto del mundo. Comunidades que vivían en una armonía con la naturaleza impresionante, que llegaron a inspirar, por ejemplo, a Antonio León Pinelo, que en el siglo XVII visitó, principios del XVIII, perdón, creo era, visitó las misiones jesuíticas del Marañón y quedó tan impresionado de la calidad de vida que escribió un libro que se titula El paraíso en el Nuevo Mundo, convencido de que el paraíso terrenal estaba ahí. Hoy día tenemos ese escenario, ¿y por qué? Porque los medios de vida de esas comunidades se han ido deteriorando en los últimos 150 años, por las olas extractivas que todos hemos escuchado. Empezaron con el caucho, bueno, un poco antes ya se extrajo la piazaba, los huevos de las tortugas charapas que ayudaron a la revolución industrial europea. Millones y millones de huevos fueron extraídos para extraer el aceite para mover la maquinaria de la industrialización en Europa. Hoy eso se conoce muy poco. Y era una de las fuentes importantísimas de alimentación de las comunidades indígenas. Después vinieron olas para el caucho, para las maderas rojas, para los cueros y pieles de animales, animales vivos, el oro, las maderas, hoy día todavía se siguen explotando, petróleo, todo ha sido como unas plagas que han asolado la Amazonía. Hoy tenemos un problema muy grave, cuando sin embargo la solución está dentro de la misma Amazonía, porque a veces se antepone desarrollo versus conservación. Siempre la gente te dice, hay que crear más parques nacionales para proteger la Amazonía. Es la única alternativa, porque las comunidades necesitan vivir, y necesitan vivir, como les voy a contar, de esos bosques y de esos lagos, cochas que dicen ellos, de esos animales, de esas plantas. Entonces no les podemos prohibir que saquen, pero tampoco la alternativa de destruir, como se ha pretendido hacer, es una solución, es agravar más el problema. Uno de los más crasos errores que se sigue cometiendo en la Amazonía es pretender imponer modelos de desarrollo para las comunidades ajenos a su cultura, ajenos al ecosistema amazónico, que destruyen en vez de construir, que agravan el problema en vez de solucionarlo, tratando de llevar, por ejemplo, vacas a la Amazonía cuando los indígenas son intolerantes a la lactosa, no les gusta comer la carne de vaca, no hay pastos y terminan muriéndose, pero ya rompieron bosque, llevando cultivos comerciales a los que ellos no son aficionados. Es decir, un indígena es, como dicen los antropólogos, multidiverso, le encanta ir al bosque a sacar a la cocha, a pescar, a su chacra, a la minga, por aquí, por allá, todos los días cambia de actividad. El andino y el costeño en el Perú, por ejemplo, y en la sierra de Ecuador y de Colombia y de Bolivia, es otra cultura, son culturas que llevan 2.000 o 3.000 años domesticando el paisaje, domesticando el agua, domesticando especies. Solo en Perú se domesticaron 184 especies de plantas y 5 de animales. En la Amazonía, ¿qué domesticaron? No hay ni un solo animal que se haya domesticado en la Amazonía, hay plantas poquísimas, la yuca y en el sur de la Amazonía, en la zona más bien de Paraguay. ¿Qué hicieron los indígenas amazónicos? Rápidamente se dieron cuenta de que la mejor forma de vivir en ese ecosistema es aprovechar lo que la naturaleza daba. Y vivieron sociedades muy amigables con su entorno, pero con alta calidad de vida, como les comenté antes. Sin embargo, les hemos tratado de imponer modelos ajenos, se han destruido millones de hectáreas, se han gastado miles de recursos de inversión del Estado, de la cooperación internacional también, de ONGs, y siguen promoviendo modelos ajenos y fracasan y dicen, no, es que el indígena amazónico es Aragán. Absolutamente falso. Yo que he trabajado con ellos y les he acompañado, es admirable cómo hacen el trabajo, meterse al monte a cazar guangana y cazar después de cazar una guangana, transportar 45 kilos de vuelta, 4 horas al hombro a la casa, eso no lo hace un Aragán, y eso lo hacen constantemente. O pasarse la noche en vela para pescar y llevar un pescado a la casa, o transportar una carga de hoja para el techo de su casa, etcétera, etcétera. Metan sus sedes en el bosque, van a ver si eso es haraganería. Pero no les hemos comprendido. Y no hemos comprendido otras limitaciones
del ecosistema amazónico, como es la pobreza de los suelos, la acidez, la altísima precipitación, la temperatura. Todo ello hace que modelos de desarrollo que sí tienen, digamos, cierto espacio en otros ecosistemas, en la Amazonía fracasan. Conclusión, ¿cuál es la alternativa para la Amazonía? ¿Cuáles son sus potencialidades? Las potencialidades no están en los suelos, están en sus bosques. Justamente el bosque en pie vale mucho más, no solo para las poblaciones amazónicas, sino para el mundo. Hemos dicho que ese bosque cumple una función importantísima en el clima global. Hoy día, felizmente, tenemos mercados globales que además apuntan por eso. Hoy día ya los mercados no quieren productos que vengan de bosques destruidos, que emitan carbono a la atmósfera, que contaminen el agua, y empieza ya a haber muchísima sensibilidad, no solo en consumidores por esos productos, sino en propios gobiernos que establecen estándares. La Unión Europea ya estableció estándares muy estrictos, estándares ambientales, huella de carbono, huella hídrica para los productos exportables. Eso es una gran noticia. Pero también los consumidores están empezando a priorizar productos con huella baja de carbono, amigables con el medio ambiente, con los bosques, etcétera. Ya empieza a haber sellos. Esa es la gran alternativa. Y el bosque amazónico todavía tiene mucho que dar. Todavía se conserva, se calcula entre un 85-80% de los bosques amazónicos. Por cierto, los científicos dicen que si se sobrepasa ese 25% de deforestación, el clima de la Amazonía podría cambiar y convertirse en un ecosistema herbáceo, de sabana. Eso sería una catástrofe terrible. Ya ha habido señales tremendamente preocupantes, como grandes sequías e incendios catastróficos, sobre todo en el sur y este de la Amazonía. Conservar esos bosques es estratégico entonces. Podemos conservarlos a través de parques nacionales hasta un nivel, probablemente no más del 25%. El resto de la Amazonía tiene que estar bajo algún tipo de uso, pero no cambio de uso. ¿Tipo de uso qué significa? Aprovechar lo que produce el bosque sin destruirlo. Y ahí tenemos, solo les voy a poner un par de ejemplos. Las palmeras. Las palmeras, que son tan abundantes y tan emblemáticas de la Amazonía, son abundantísimas. Tenemos unas 10 o 12 especies de palmeras en la Amazonía Occidental, lo que yo conozco. Sé que en Brasil, Venezuela, etcétera, hay otras especies, pero de las que yo conozco, solo en la Amazonía peruana debe haber unos 4.000 a 5.000 millones de palmeras produciendo fruto. Frutos que hoy día tienen productos que el mercado pide. Aceites saludables, proteínas, vitaminas. Ya algunas empresas, y ahí viene la enorme potencialidad, han decidido invertir en la Amazonía no para promover cultivos como la palma aceitera o la soya, sino para poner en valor esos productos. Ya hace años, por ejemplo, la empresa Natura de Brasil comenzó a trabajar con comunidades indígenas para colocar en el mercado líneas cosméticas de frutos amazónicos. Y hoy trabajan con más de 300 comunidades y ahí lo encuentran ya en todos los mercados. Todas las damas seguro que conocen la marca Ecos de Natura, saludables, amigables con el ambiente y amigables con las comunidades. Y las comunidades, sin cambiar su estilo de vida, sin cambiar el ecosistema, viviendo de forma tradicional, disfrutando de eso que llaman ellos el buen vivir o la vida plena, que es disfrutar de sus relaciones humanas, que es lo que más valoran, disfrutar de la caza, de la pesca, de la recolección, de sus chacritas, de sus cochas. Ellos pueden ganarse la vida y pagar lo que hoy día se les requieren cada vez más, que eso ha sido su espada de Damocles. Necesitaban recursos económicos y han tenido que ir vendiendo cada vez más su madera de sus bosques, la fauna de sus bosques, sus pescados, y se iban ahondando más esos umbrales de deforestación, de pobreza, de desnutrición. Hoy día tenemos la solución gracias a que los mercados piden esos productos sostenibles. El problema es que casi no se ha invertido en eso. Si ustedes miran la inversión que se ha hecho desde el Estado o desde la cooperación internacional en bionegocios con base en el bosque en pie, es poquísimo en comparación con lo que se ha invertido en el desarrollo de infraestructura destructiva, carreteras, etcétera, en desarrollo de monocultivos y crianzas ajenos de la Amazonía. Es decir, se ha subvencionado la destrucción de la Amazonía, pero se ha invertido poquísimo en poner en valor esos bionegocios. Esos frutos de palmeras, por ejemplo, tenemos algunas ya en el mercado, en los países ya están algunas empresas comercializando como Natura. En el Perú, por ejemplo, está la empresa AGE, que comercializa bebidas y que ya está vendiendo y trabajando con comunidades, no solo en Perú, sino
Ecuador, en Colombia, y colocando en mercados internacionales bebidas de frutos amazónicos cosechados por las propias comunidades, sin alterar el bosque, a su ritmo, que es lo que a ellos les gusta, conservando la biodiversidad. Esta es una fórmula que deberían replicar 100 especies, digo 100 empresas. ¿Qué requerimos entonces para que las empresas inviertan, para que las comunidades puedan tener oportunidades de desarrollarse, de recabar esos recursos que necesitan para su vestimenta, para sus instrumentos, para mandar sus hijos al colegio o a la universidad, que están con todo el derecho de hacerlo, sin hipotecar su futuro, sin destruir su entorno? Necesitamos crear las condiciones habilitantes, necesitamos capacitarlas, formalizarlas, necesitamos equiparlas con instrumentos, con herramientas, necesitamos asociarlas con empresas, porque ellos no conocen de mercados globales, no tienen la tecnología para transformar una fruta súper frágil, hipersensible, como puede ser la fruta del aguaje, que le llamamos en Perú, buritsí en Brasil, o la fruta del unguragui, batagua, que le dicen que son frutas exquisitas de altísimo valor nutricional, pero que son delicadísimas. Para colocarlas en mercados, en productos naturales, asequibles al público, tiene que haber un know-how, tiene que haber una capacidad de capital de inversión, eso solo puede hacer la empresa privada. No lo puede hacer ni la cooperación internacional, ni la ONG, ni el gobierno, no somos empresarios. Y ese ha sido otro de los errores que hemos cometido. Creernos empresarios aquellos que vamos a trabajar con las comunidades cuando no sabemos de mercado, no sabemos de tecnología. Ahí tenemos una gran alternativa de trabajo. ¿Cómo ayudar a revalorar? Es la última parte de mi pequeña exposición que me pidieron. ¿Cómo ayudar a revalorar esta diversidad biológica entre la población, entre los tomadores de decisión? Yo creo que la mayor tarea que tenemos es sensibilizar al consumidor. En la mano del consumidor está la llave de oro para salvar la Amazonía. Si el consumidor, porque el mercado sigue al consumidor, el tomador de decisión, el político sigue al consumidor, la empresa sigue al consumidor. Si el consumidor empieza a dejar de comprar productos que vienen de bosques talados, por ejemplo, productos de soya que vengan de la Amazonía, o carne de vacas que se críen en la Amazonía, o oro que viene de la Amazonía, no va a haber incentivos para que vayan más a destruir la Amazonía. Pero requerimos, aparte de evitar consumir productos que contribuyan a destruir el bosque amazónico y a contaminarlo, necesitamos también crear incentivos positivos para que empresas vayan a invertir positivamente, como esos ejemplos que les puse. Necesitamos que los consumidores busquen en el mercado productos que vengan de comunidades, de áreas protegidas. Por ejemplo, hay muchísimas comunidades que trabajan con el CERNAMP en áreas protegidas en bionegocios. Tienen el sello Aliados por la Conservación. Entonces, el consumidor puede perfectamente empezar a identificar, hay ya mercados que tienen un QR en la carne de vacuno que te dice libre de deforestación. Ustedes pueden buscar en ciertos mercados productos que vengan de áreas protegidas, sus zonas de amortiguamiento o de comunidades que manejen sus bosques y que tengan algún tipo de certificación. Esto hoy día cada vez es más barato, más fácil, con un QR próximamente podemos identificar claramente estos productos. Ahí tenemos una gran tarea también de trabajar para que las comunidades realmente tengan esa calidad de vida a la que tienen derecho, de integrarse a la economía global en sus propios términos, en sus propias condiciones, conservando su estilo de vida y sus bosques. La llave, como repito, está en que creemos las condiciones apropiadas para que esto sea posible, aliados todos, cooperación, empresa, Estado, comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Álvarez, por tu exposición. Yo creo que hay una cosa muy importante que nos ha mencionado José y que tiene que ver específicamente con la conservación del bosque en pie. Ya veo así. Bueno, parece que no nos estaban escuchando todos. Voy a resumir un poquito lo que, José, te agradezco mucho por tu exposición. Hay 4 puntos que mencionaste que me parecen relevantes. El primero de ellos, la conservación del bosque en pie. Y un poco hacías alusión a la necesidad de establecer unas relaciones más estrechas entre consumidores y productores para que pueda existir
una alianza que justamente preserve la tierra. Y también te referías a la necesidad de conservar el bosque en un sentido muy específico, escuchando también a las comunidades originarias que tanto nos tienen para enseñar, sobre todo en este afán necesario por la no transformación de la vocación de la tierra en la Amazonía. Muchas gracias a ti por esas palabras. Y ahora le vamos a dar paso a nuestros invitados especiales para que tengamos un diálogo mucho más abierto en clave de analizar, comprender justamente la crisis climática y lo que representa el bosque y la Amazonía. Y para eso quiero invitar a Alexa Vélez, es editora general de Mongabay LATAM y tiene más de 16 años de experiencia en periodismo. Mongabay es un medio de comunicación especializado en temas ambientales con equipos periodísticos en Estados Unidos, Indonesia, América Latina, India y Brasil. Como parte de Mongabay, Alexa ha recibido 2 menciones honoríficas de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP por proyectos periodísticos relacionados con la ganadería y narcodeforestación, la lenta desaparición de los bosques en Centroamérica y el trabajo colaborativo que hemos hecho un colectivo de periodistas a nivel latinoamericano, Tierra de Resistentes. Alexa formó parte también del equipo que, junto al diario El Deber de Bolivia, fue premiado con el Premio Rey de España por el especial La mafia le arranca los colmillos al jaguar, el gran felino de América, y ha sido también finalista en 3 años consecutivos del Premio Nacional de Periodismo en Perú con reportajes de investigación sobre el avance del narcotráfico en territorios de pueblos indígenas, minería ilegal y contaminación por el petróleo. Alexa, buenas tardes. Buenas tardes, Gina. ¿Cómo estás? Invito también a Julia Urrunaga, periodista, directora en el Perú de la organización no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental, EIA por sus siglas en inglés. Julia trabajó por 15 años como periodista de investigación especializada en temas de corrupción y violación de derechos humanos y desde DIA en la última década se ha enfocado en investigar delitos relacionados con la destrucción y degradación de los bosques y en promover la transparencia y la trazabilidad como estrategias claves para el desarrollo de un sector forestal legal y sostenible. Viene trabajando en articulación con organizaciones indígenas, la sociedad civil local y las autoridades nacionales. Y también ha trabajado justamente para garantizar la defensa de los derechos de los defensores ambientales y ayudar a eliminar la demanda por productos extraídos y comerciados ilegalmente y reorientarla hacia productos legales y sostenibles. Qué rico tenerte por acá. Gracias. Invito a Tabea Cacique Coronado, una lideresa indígena de la comunidad nativa de Chicosa, perteneciente al pueblo Ashaninka, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Realizó estudios primarios y secundarios en la institución educativa de la comunidad y participaba en las diferentes asambleas y actividades comunales, lo que le permitió conocer de primera mano la realidad y la problemática de su pueblo. Se ha formado en cambio climático, salud intercultural y derechos humanos. Se graduó como enfermera técnica en el Instituto Superior Tecnológico Público de la provincia de Atalaya y trabajó como secretaria de la Mujer y Juventud de la Organización Indígena Regional de Atalaya. Como integrante de la directiva, siempre impulsó distintos espacios para conocer y transmitir distintos temas entre su comunidad. Ha sido secretaria de Economía de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas AIDESEP de Atalaya y también coordinadora de Educación, Ciencia y Tecnología y parte de su consejo directivo. Ha participado en el reconocimiento del pueblo Ashaninka y posteriormente oficialización de la lengua Ashaninka a través del Ministerio de Cultura. Hoy en día forma parte del consejo directivo de la Asociación Intercultural de Desarrollo de la Selva Peruana. Gracias por estar acá. Y finalmente, Ernesto Raez Luna, ecólogo, transdisciplinario y educador en conservación de la naturaleza, pueblos indígenas, aproximaciones ecosistémicas a la salud y análisis crítico del desarrollo, con una larga experiencia en la Amazonía y en numerosas publicaciones divulgativas y académicas que así lo confirman. Es graduado en Biología por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima y también es máster en Estudios Latinoamericanos y Conservación Tropical y Desarrollo por la Universidad de la Florida. También ha ganado varios premios importantes en su carrera profesional. Ha sido investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical y asesor de la alta dirección del Ministerio del Ambiente en Perú y dirigió programas en la Fundación Natura, Colombia, Conservación Internacional y en el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente se desempeña como investigador, docente y consultor independiente.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzar con ellos a hablar de estos temas es interesante y yo voy a pensar en unas claves en particular. La clave territorial, que claramente nos van a compartir, la clave de la comunicación y el periodismo, que tiene que ver con la investigación, pero también la clave de lo técnico, y es entender un poco lo que está ocurriendo en el territorio para poder contarlo. Comencemos con una primera pregunta para todos y todas, y es este círculo vicioso del que incluso José hablaba, del deterioro de los bosques, porque la deforestación está impactando el calentamiento global y a su vez el cambio climático. Y esto de alguna forma se convierte justamente en un círculo vicioso en donde todos perdemos. ¿Cómo se podría abordar esta complejidad desde la comunicación? Y quiero comenzar inicialmente con las periodistas para que nos cuenten cómo hacerlo desde la comunicación y luego hablamos la voz del territorio y la voz técnica, a ver cómo podemos armar un buen tendido alrededor de esto. Bueno, desde el periodismo hay que empezar diciendo que los temas ambientales no es tan fácil que tengan un espacio en los medios de comunicación en general, ¿no? Eso es algo que creo que sucede en casi todos los países en la región. Es difícil que esos temas se posicionen, ¿no? Desde Mongabay Latam, que es el medio para el que yo trabajo, nos especializamos en la cobertura de temas ambientales y sigue siendo un reto cada día en nuestra cobertura el pensar cómo explicamos algunos de estos temas que son muchas veces complejos y cómo logramos de que lleguen a una audiencia cada vez más amplia, ¿no? Entonces, tenemos sí la cobertura semanal, constante del tema ambiental dentro de nuestra agenda, pero también tenemos claro que la investigación es clave, ¿no? Y la investigación muy centrada en los delitos ambientales, para tratar de identificar los problemas que justamente están minando, están impactando estos ecosistemas, y básicamente si hablamos de la Amazonía, muy presentes en la Amazonía, ¿no? Tenemos la parte de todos los delitos ambientales más vinculados a lo ilegal, tenemos la tala ilegal, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Presente en tantos de nuestros territorios, Ecuador, Perú, Colombia, pero también tenemos todos estos problemas vinculados al desarrollo, muchas veces de una empresa que no respeta la normativa ambiental, ¿no? Y en este caso estoy hablando de la industria extractiva, por ejemplo, de la agroindustria, que son muchas veces, en el caso de la agroindustria, quienes están generando un impacto significativo en los bosques, ¿no? Cuando hablamos de deforestación emblemática, es inevitable tener que voltear la mirada para ver estos grandes espacios deforestados vinculados a la palma, a la soya, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la parte de investigar y exponer estos delitos y tratar de desentrañar cómo funcionan estas mafias y cómo están enquistadas a veces en distintos niveles del Estado, ¿no? Hemos visto desarticulaciones de bandas donde había dentro de la estructura policías, personas vinculadas al sistema tributario, autoridades regionales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es clave empezar a entender estos delitos como parte del crimen organizado. Y por otro lado, también tenemos la responsabilidad que nos cuesta bastante de hacer públicos muchos datos desde el Estado que solicitamos a través de leyes de transparencia para poder ordenarlos y hacerlos de acceso público, lo cual para los periodistas y desde el periodismo es muchas veces complicado, ¿no? La buena noticia es que en Perú normalmente no nos ha ido tan mal a la hora de solicitar información, pero cuando empezamos a cubrir otros países, como es el caso de Colombia, Ecuador y Bolivia, entramos como un agujero negro, ¿no? Donde una solicitud se convierte en 2, en 3, en 4 y casi una persecución para al final conseguir sobre algunos datos muy desagregados, ¿no? Y la idea es que estos datos sean de dominio público y que todos podamos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y para no extenderme más, solo voy a señalar que, y no solo centrarnos en la parte negativa, que muchas veces nos gana. Recuerdo los primeros años de Mongabay teníamos 10 noticias positivas al año y nos dimos cuenta de que probablemente estábamos restándole un poquito de esperanza a la gente. Entonces empezamos a trabajar un montón de estrategias de conservación y hemos logrado reunir más de 200 desde el periodismo de soluciones. Y creo que es algo que hay que tener en cuenta desde el periodismo, ¿no? Sí, los problemas, investigarlos, hacer pública la información, pero también no olvidarnos de que hay cosas positivas. De hecho, José Álvarez estaba mencionando el tema de las palmeras, ¿no? Y hay muchos proyectos interesantes que se están desarrollando y que vale la pena que también se compartan. Julia. Sí, bueno, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Alexa.
Yo vengo además del periodismo, como te comentaba antes, y he trabajado mucho tiempo en periodismo de investigación, y desde el periodismo intenté a veces cubrir estos temas y me resultaba complicado acceder a la data, y también estamos hablando de hace 15 años, en que no había tanta información, tanto conocimiento o tanto interés desde sociedad civil también, ¿no? Entonces yo creo que lo que necesitamos para que este ciclo empiece a detenerse, ni siquiera a revertirse, pero por lo menos a detenerse y empezar a encontrar una salida, lo que necesitamos es ciudadanos interesados, indignados y que actúen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿No? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es empezar a buscar estas alianzas donde todos los que estamos acá y mucha gente más tenemos intereses en común y tenemos diferentes ángulos que aportar, ¿no? Por ejemplo, yo ahora trabajo con una ONG, buscamos data, hacemos investigaciones, conectamos productos ilegales con mercados, ¿no? Entonces, ok, si es que se está produciendo algo ilegal, retomando un poco lo que decía Pepe hace un rato, si hay una producción ilegal es porque hay un mercado que está comprando esa producción ilegal. Y la compra porque o no sabe, o no le importa, o es más barata, ¿no? ¿Y por qué es más barato lo ilegal? Porque no se está imponiendo las sanciones que debería imponerse, ¿no? Porque tenemos un tema de impunidad. No porque nos falten leyes, porque en realidad tenemos leyes bastante buenas. El problema es que no se cumplen, que no se imponen, ¿no? Entonces, si yo produzco, saco del bosque algo que es ilegal, madera ilegal, oro ilegal, lo que sea, digamos, y nadie se da cuenta, genial, porque gané y lo puse a un precio y gané y qué sé yo, y a nadie le importó la destrucción. Y si alguien se da cuenta, tampoco pasa nada, porque no termino en la cárcel, no me ponen multas, muy pocas veces me quitan el producto y al día siguiente me dan más concesiones y sigo trabajando. Entonces, ese es el ciclo que yo creo que tenemos que romper y tenemos que encontrar estas alianzas y estas fortalezas, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado trabajando algunas veces con Mongabey, otras veces con otros periodistas. Durante la noche creo que podemos seguir viendo un poco más de ejemplos, de cosas muy interesantes que se han avanzado a través de estas alianzas. Pero a lo que tenemos que apuntar nuevamente, creo yo, es a que trabajemos todos juntos hacia ese objetivo de tener un ciudadano que le interese, que se indigne y que exija a sus autoridades que tomen acciones, ¿no? O sea, no solamente un ciudadano o un consumidor, como decía Pepe, que elija lo que es mejor para la Amazonía o que elija un producto que beneficie a las comunidades, sino que exija a esas autoridades que sancione a los que no actúan por esa línea, ¿no? Las dos acaban de mencionar una cosa muy importante y es juntarnos con otros. Y entonces por eso quiero darle la palabra a Tabea, quizás para hacer énfasis en algo que es la comunicación propia, que los pueblos indígenas siempre nos transmiten a nosotros los periodistas, haciéndonos un énfasis en no perder de vista la necesidad de escuchar atentamente al territorio. ¿Cómo comunicar desde el territorio, Tabea? Tu experiencia, ¿cómo podrías contárnoslas? Muchas gracias. Bueno, es clave comunicar los impactos existentes desde las comunidades, desde la visión del movimiento indígena. Muchas veces no somos comprendidos, no somos entendidos. Toda vez que los pueblos indígenas tenemos nosotros una mirada diferente hacia los bosques. Esa armonía, esa relación que tenemos con los bosques, primero la identidad y la espiritualidad que nos relaciona. No solamente se habla de tierra, sino el territorio de forma general, ¿no? De manera holística. Y muchas veces nosotros como pueblos indígenas amazónicos, como dijo acá señor José, nos miran como los pueblos indígenas amazónicos son haraganes, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos talando en extensiones de chacras, ¿no? Para poder sembrar monocultivos, de repente una mirada para comercializar productos, no. Sin embargo, nosotros abrimos nuestra chacra, sabemos dónde y sembramos nuestros productos, nuestras plantas de manera integral. Entonces, nosotros desde las comunidades
como mujeres indígenas, venimos trabajando de esa manera, cuidando nuestro bosque, cuidando nuestros espacios sagrados, protegiendo, pero sin embargo, la mirada externa, ¿no? Que los amazónicos son haraganes, porque no estamos rompiendo extensiones de chacras para poder talar, ¿no? En grande escala. Pero considero de que los medios de comunicación deberían concientizar a la población, ¿no? Como las actividades propias desde dentro del movimiento indígena y en la parte, ¿no? externa, cómo nosotros venimos trabajando de manera holística, de manera general, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra comunidad. Debería eso difundirse en los medios de comunicación, ¿no? Estos conocimientos, esta cosmovisión propia de nuestra población. Sin embargo, estas actividades humanas indiscriminadas que están afectando, que están deteriorando los bosques y la biodiversidad existente en estos bosques, es vinculante, ¿no? en relación a temas climáticos, en que actualidad nosotros conocemos, sabemos muy bien que de acuerdo a los estudios que estamos a un punto de no retorno si se destruye la Amazonía. Por eso es que desde la COICA, desde AIDESEP, hemos planteado esta moción ante la UICN, ¿no? Conservar, proteger la Amazonía 80% hasta 2025. Es ahora que nosotros queremos que a través de los cooperantes, a través de las ONGs, nos apoye para poder implementar esta propuesta que ya está dada, esta resolución ante la UICN. Ahora necesitamos para poder trabajar juntamente, porque no solamente a los pueblos indígenas les corresponde esto, sino hay que unirnos, Estado, ONGs, pueblos indígenas, articular trabajo conjunto para poder hacer realidad y proteger nuestra Amazonía. Nosotros como pueblos indígenas venimos cuidando, protegiendo nuestra Amazonía, nuestro territorio, porque se evidencia en los estudios. ¿Quién protege los bosques? Mayor porcentaje está en las comunidades. Existen evidencias, hay estudios que indican que sí, la conservación se encuentra, mayor cuidado está en territorios comunales. Nosotros no solamente miramos solamente el cuidado, sino quién convive con la naturaleza, quién está dentro de la comunidad, está nuestra población indígena. Por eso es que también decimos que también los derechos de los pueblos indígenas se tomen en cuenta en diferentes espacios. Por lo tanto, merecemos ese respeto, toda vez que nos respeten la cosmovisión, la interculturalidad y la espiritualidad y la relación armoniosa con la naturaleza. Tabea, muchas gracias por tu mensaje y por estar de nuevo acá, recordándonos justamente palabras claves que muchas veces perdemos de vista. Ernesto, desde tu formación y desde todo el ámbito investigativo que tienes, ¿qué pistas podrías darnos a los comunicadores y a los periodistas para hacer un mejor trabajo y para comunicar semejante complejidad? Sobre todo, creo yo, en clave de lo que estamos dejando por fuera, que eso es importante que nos los hagan ver siempre. Bueno, uno entiende el mundo y actúa respecto al mismo y lo juzga desde su perspectiva, ¿no es cierto? Siempre, inevitablemente, desde donde uno está parado y desde lo que uno ha aprendido. Por ejemplo, aquí desde donde yo estoy sentado, Julia y Alexa están a mi izquierda y Tabea está a la derecha. Pero desde donde ustedes están sentados o nos están mirando, desde la pantalla en la que nos están mirando, Tabea está a la extrema izquierda y Alexa está a la extrema derecha, ¿no es cierto? Y si no cambiamos nuestra perspectiva del mundo, no vamos a poder salvar la Amazonía ni salvar ninguna naturaleza, porque nos han contado muy mal el cuento. Y yo creo que ese es el punto de partida. El punto de partida es aceptar y entender cuán mal nos han contado el cuento de cómo funciona el mundo
y de cómo funcionamos y existimos los seres humanos. Y empezar a recuperar las formas correctas de entender esas relaciones. Estamos no solamente en una crisis ecológica global, estamos en una crisis de civilización. La cultura dominante en el mundo, la cultura del capitalismo, ¿no es cierto? La cultura de la modernidad occidental plantea que los seres humanos somos una cosa distinta a la naturaleza. Y descubrimos que no es así. En mi cuerpo, en este momento, conviven conmigo y con cada uno de ustedes millones de microorganismos. Millones de millones. 25 veces más genes de microorganismos que de ser humano hay en el cuerpo humano. Y sin esos microorganismos, simple y llanamente no podríamos existir. Y a mí me gusta hacer siempre un ejercicio con mis estudiantes, es que les planteo que dejen de respirar por un momento, que contengan la respiración, ¿no es cierto? Así que les invito a ustedes también a contener la respiración un momento. Y luego les pregunto, ¿cómo es que se han sentido? Y usualmente el cuerpo se ha resistido, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, si es que lo hicieron, acaban de cometer un acto contra natura, ¿no es cierto? El cuerpo se resiste porque el cuerpo no puede vivir, no puede persistir, no puede seguir existiendo si es que no está consumiendo constantemente oxígeno. Entonces, nos han enseñado que somos remotos de la naturaleza está por allá en la Amazonía, al otro lado de los Andes, y realmente está aquí con nosotros, ¿no es cierto?, permitiendo que vivamos, permitiendo que podamos alcanzar algún tipo de bienestar. Eso lo entendieron hace muchísimo tiempo los pueblos indígenas. Hace mucho tiempo que los pueblos indígenas saben que hay cosas en el mundo que no se pueden ver, pero que tienen poder sobre nosotros, que tienen poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra posibilidad de bienestar. Y saben que hay límites, saben que los seres humanos no somos omnipotentes, como nos han contado. Saben que los seres humanos no necesitamos acumular para ser felices, como nos han contado. El cuento nos lo han contado muy mal y yo creo que tenemos la obligación de contar el cuento bien contado, ¿no es cierto? De empezar a ayudar a la gente a desaprender y a desaprender nosotros mismos, porque de lo contrario el mundo nunca va a tener sentido, ¿no es cierto? Esta mañana leía con indignación absoluta que la camiseta con la que Maradona metió el famoso gol de la mano de Dios ha sido vendida por 7.100.000 libras esterlinas. Lo cual es absurdo. La persona que hizo eso, ese es un acto criminal, es un acto absolutamente repugnante, vomitivo y criminal. La persona que hizo eso debería ir al manicomio, es un loco, es una persona peligrosa. ¿Se dan cuenta? Alguien que está dispuesto a gastar tantísimo dinero en una cosa tan absolutamente inútil. Pero nos parece lo más normal del mundo, porque tiene demanda, ¿no es cierto? A alguien le parece que eso es importante y nos parece normal. Y no es normal, es absolutamente anormal, es absolutamente enfermizo. Y tenemos que indignarnos por ello. Y si no nos indignamos, estamos también nosotros enfermos de la mente. ¿Se dan cuenta? Nos han convertido en una especie de seres insensatos, de seres irresponsables, que no somos capaces de reconocer las consecuencias de nuestros actos. Y un ser así, una especie así, es tremendamente peligrosa, ¿no? Y yo creo que no hay motivo para que los seres humanos seamos peligrosos. Hay excelentes posibilidades para que los seres humanos seamos personas creativas y constructivas y felices sin hacer daño. Pero esta cultura de la mercancía, esta cultura de la comercialización de todo, ¿no es cierto?, que no acepta que nada sea sagrado, donde todo puede ser tocado, donde todo puede ser mancillado y convertido en mercancía, nos está destruyendo el alma y está destruyendo el mundo. Ernesto, muchas gracias. A ver, 3 pistas que nos han dado acá ahorita. Por un lado, las periodistas nos hablan de investigación. Ernesto nos habla de contar la historia, de echar el cuento bien, porque nos los han echado mal y lo estamos repitiendo mal. Y Tabea nos habla específicamente de tener en cuenta la cosmogonía de los pueblos, la espiritualidad y reconocer la interculturalidad. En ese orden de ideas me voy a quedar contigo, Tabea, por una pregunta que nos hacen desde el público. De hecho,
invito a todos los que están viendo esto a través de Facebook y quienes nos acompañan acá en el Loom a que nos hagan llegar sus preguntas, porque la idea es que exista un diálogo entre ustedes y las personas que están acompañándonos. Tabea, te preguntan, ¿cuál es la principal actividad económica de tu comunidad y cómo se ve afectada por el cambio climático? Muchos de nuestras hermanas y hermanos de las comunidades nos dedicamos a la siembra de nuestros productos, por ejemplo, la yuca, el plátano. Últimamente, toda vez que estos productos no tienen mercado, ¿no? Si bien es cierto, trabajamos mucho llevando nuestros plátanos a vender a la ciudad, nos pagan menos, ¿no?, de lo que de repente hemos invertido mucho en nuestra comunidad para poder sacar este producto. No hay mercado. También no tenemos para poder procesar de repente para una buena presentación, por ejemplo, para promover harina de plátano y poder vender, ¿no?, a un precio más adecuado, ¿no? Todas estas carencias se evidencian en las comunidades. También, ¿no?, si tenemos algún producto, por ejemplo, siembra de maíz, llevamos nuestro maíz, nos compran los intermediarios a un precio muy bajísimo y no está al alcance prácticamente de los costos que nosotros hemos invertido, nuestro tiempo, a veces apoyo de mano de obra de la misma comunidad, ¿no? Entonces, y no recompensan, ¿no?, como debe ser ¿no?, nuestra siembra, nuestro producto. Pero sin embargo, esa es nuestra vivencia. Como vuelvo a repetir, nosotros no abrimos en grandes escalas, ¿no?, de chacras para tumbar árboles, para poder sembrar, ¿no?, productos de monocultivo, pero sin embargo, estas necesidades tenemos dentro de la comunidad, atender salud, educación a nuestros hijos. Tenemos otros emprendimientos que nosotros desde las comunidades también venimos empleando, pero no tenemos ese apoyo, ¿no?, de parte del gobierno o de parte de otras entidades que puedan apoyar las iniciativas propias de las comunidades. Puede ser en tema de turismo, que no destruyen, ¿no?, los bosques y la Amazonía en este caso, ¿no? Entonces, y estos emprendimientos muchas veces desde las comunidades, las iniciativas propias, no lo vemos que no sentimos que somos apoyados por ese lado, ¿no? Entonces, queremos que estos emprendimientos propios, que sea sostenible, que sea amigable a la naturaleza, cosa que no destruyamos en tema de turismo. Por ejemplo, tenemos lugares sagrados para poder demostrar, para poder promover las quebradas, ¿no? Entonces, los bosques donde llevar, indicarnos donde lugares que puedan ser de exhibición, ¿no? Entonces, yo creo que a través de turismo no hay destrucción de la naturaleza. Sin embargo, aún falta trabajar, ¿no?, capacitarnos en ese campo y poder hacer el trabajo de la mejor manera, promover el turismo en las comunidades. Alexa, una pregunta para ti. ¿Cómo puede el periodismo involucrar al ciudadano con sus autoridades también para acelerar acciones frente a la crisis climática? ¿Cómo vincular a estos tres actores? Bueno, yo creo que el punto de partida es que los ciudadanos y la sociedad, como decía Julia, se involucre, pero también que se informen, ¿no? Y creo que hay contenido disponible, cada vez más contenido disponible, pero falta la curiosidad y el interés por informarse por un lado, y por otro lado está el tema muy presente de esta, que mencionaba Ernesto, de esta desconexión absoluta que existe con la naturaleza, ¿no?, con entender muchas veces de dónde viene lo que consumimos, ¿no? En Mongabey hacemos investigaciones, trabajos que nos toman 5 o 6 meses para tratar de velar un montón de temas que consideramos que son claves, pero también somos conscientes del periodismo que esa información no la va a leer toda la audiencia, porque no todo el mundo quiere leer un texto de 3000 palabras, más allá de que sea un texto bien reporteado y que nos ha tomado tanto tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos trabajando en adaptar nuestros contenidos. Entonces, un artículo puede convertirse en una historia gráfica que te cuente el dato más importante en 6, 7 viñetas. Puedes resumir esa historia en 1 minuto para que las personas más jóvenes que quieran informarse solo en 1 minuto de un video rápido puedan saber qué está pasando,
¿no? Puedes crear trivias para que la gente participando y tratando de descubrir datos, al final puedas incluir información importante que le ayude luego a entender la complejidad de un problema y poder exigirle a sus autoridades que fiscalice, ¿no? Que haga cumplir las normas, etcétera, ¿no? Como decía Julia, hay un montón de normas ambientales para tratar de fiscalizar desde el periodismo, no, pero desde la sociedad civil creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Nosotros como periodistas aportamos la información, la adaptamos a distintos formatos y creo que el paso siguiente es que los ciudadanos se apoderen de estos contenidos para empezar a exigir y generar conciencia y tomar decisiones tan a veces sencillas que es como de dónde viene lo que estoy consumiendo, ¿no? ¿Cómo se produjo esto, ¿no? La palma que está destruyendo hectáreas gigantes en la Amazonía, ¿qué empresa al final la está comprando? Que es un poco lo que hacen también en EIA. Entonces, ¿cuál es esa cadena final? Tiene que importarnos. No podemos seguir comprando, pienso, en un supermercado, un montón de productos sin saber quién los produjo, de dónde vinieron. Ya no. Creo que realmente necesitamos ciudadanos más conscientes y responsables a la hora de consumir. Y nuevamente pasa por interesarse y empezar a informarse y consumir esa información que está a disponibilidad, ¿no? Ya el llegar a autoridades, que es el paso siguiente, viene con la incidencia desde la sociedad civil, efectivamente, y también desde el periodismo, ¿no? Trabajamos toda esta información y estas investigaciones y este material para que efectivamente pase algo, ¿no? Se tome alguna decisión para poner en evidencia problemas que están ocurriendo. No sé, se me viene a la mente ahorita que hemos estado cubriendo el tema de menonitas en la zona de Ucayali, y es una deforestación gigante, inmensa, y que no es nueva, viene de Bolivia, está en Paraguay, está en México, ¿no? Y avanza sobre territorios que tienen como antecedentes tráfico de tierras, que no se saben cómo se adquirieron, con la Fiscalía investigando los casos, y hay nuevos puntos que se siguen abriendo, ¿no? Entonces hay que empezar a ver esos casos, interesarnos por qué es lo que está pasando, ¿no? Y exigir a las autoridades. Establecer ese vínculo es siempre complicado, ¿no? Entre los tres actores, sobre todo porque los periodistas se esmeran en la investigación y tratan de crear una narrativa, pero por el otro lado está precisamente lograr que las audiencias tengan esa curiosidad. Yo creo que una clave puede ser la explicación, ¿no? Hacer un periodismo para explicar más que para revelar. Puede ser un punto. Julia, yo quiero consultarte, ¿cómo podemos visibilizar mejor el esfuerzo local de protección de los bosques? ¿Cuáles crees tú que son las fuentes más importantes para hacer esto y que a la vez le permitan al ciudadano entender ese panorama regional? ¿Me dices cuáles son las estrategias que se están haciendo ahora para visibilizar conservar? y cómo poder visibilizar mejor ese esfuerzo local de lo que es el cuidado y la protección de los bosques? Bueno, nosotros nos enfocamos más en lo que se está destruyendo. En realidad, en investigar lo que se está destruyendo. Pero obviamente, como bien decía Alexa, no podemos deprimirnos solamente mirando lo que se va y lo que se destruye. Tenemos también que alimentarnos de lo que se hace bien y darnos esperanza y entusiasmo, ¿no? Yo soy una persona optimista. Yo a veces me río y digo, yo no veo solamente medio vaso lleno, yo veo un cuartito del vaso lleno de repente, o sea, lo que sea, pero, o sea, mirar hacia lo que estamos avanzando. ¿Estamos en una crisis planetaria? Sí. ¿Cada vez hay más destrucción forestal? Sí. Pero también en los últimos 10 años hay mucha más gente interesada en el tema. O sea, hace 10 años meter una pieza de estos temas en un medio de comunicación masivo era casi imposible. O sea, no había, porque los editores decían, a nadie le interesa eso no lo va a leer nadie, eso no lo va a ver nadie. Eso está cambiando. Cada vez hay más interés, hay más demanda. Es más común encontrarte en una reunión familiar o con un grupo de amigos donde hay gente que ya empieza a hablar del tema. Creo que eso es un gran avance. ¿Deberíamos ir más rápido? Sí, porque no nos queda mucho tiempo en el planeta. Pero creo que estamos avanzando en la dirección correcta. Mis hijos que están ahora en la audiencia están en 5º grado. Están súper interesados, hablan con sus amigos, les interesa el tema, hacen campañas en el colegio sobre, oye, no consumas este producto porque viene de esta empresa que genera deforestación. O sea, es una generación que está cada vez más interesada e involucrada. Creo que se escuchan más las voces de los pueblos indígenas también.
creo que se visibiliza más, no tanto como se debería, es cierto, pero siento que esos estudios que demuestran que los bosques mejor conservados en el planeta son los que están bajo el cuidado de los pueblos indígenas, nos han abierto los ojos, o nos han empezado a abrir los ojos de qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Cuando escuchaba a Ernesto hace un rato, me acordé de esta frase tan desafortunada de un expresidente cuando quiso comparar el tema de los pueblos indígenas con el perro del hortelano, esta frase del perro del hortelano, que a veces no se entiende, pero que lo que quiere decir es que lo que él dijo fue, los pueblos indígenas han tenido la Amazonía por cientos de años, ¿y qué han hecho? No han hecho nada. Ya es hora de que nos toque que se arrimen y ahora entramos nosotros a poner esto a producir, ¿no? Entonces, es esta historia mal contada, no estamos entendiendo nada. Si nos compramos ese cuento es porque no hemos entendido nada, ¿no? Pero en paralelo también algo positivo que nosotros hemos visto. Nosotros trabajamos en alianza con otra organización, la Oficina Peruana de Transparencia Internacional, acá en el Perú, Proética. Y tenemos un proyecto con ellos de redes ambientales, redes de anticorrupción forestal en las regiones amazónicas, en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali. Es un proyecto que empezó hace algunos años, empezó un poco a trompicones, pero ahora hacemos una escuela para voluntarios de las regiones, en los que se les capacita, se les pone en contacto con especialistas de las diferentes oficinas del gobierno, de otras organizaciones, gente que investiga sobre la Amazonía, y luego ellos trabajan en grupos y deciden qué temas quieren trabajar, investigar. Y acá hay gente de sociedad civil y también de comunidades indígenas. Y en los resultados del año pasado, que los presentaron recién hace unos días en la edición de este año de la escuela, a mí me impresionaron. Si bien estoy ahí y veo lo que hacen, ver el entusiasmo con el que la gente ha producido documentales filmados con el celular, pero que han sido finalistas en concursos internacionales de documentales, explicando qué es lo que pasa en su región, desde su perspectiva, ¿no? Todos estos son voluntarios, soy gente que tiene otro trabajo a tiempo completo, pero que tiene un interés en avanzar acá. Han organizado concursos, tienen reuniones con las autoridades locales y les presentan los resultados, hacen pedidos de acceso a información, exigiendo cuentas sobre dónde se están entregando concesiones y cuestionando. A mí todo esto me parece un gran avance. Me gustaría que fuera mucho más masivo, pero estamos yendo en la dirección correcta. Hay que meterle un poco más de punche. Pero creo que ahí vamos. Y en investigaciones que hemos hecho sobre ganado, por ejemplo, ganado que genera deforestación o que se instala sobre deforestación en Colombia y en Brasil. En Colombia trabajamos justamente con Mongabey. En Brasil incluso la investigación salió publicada en la primera plana del New York Times. O sea, hay cada vez más interés. ¿Por qué? Porque este ganado ilegal o que genera deforestación, la carne se consumía en Brasil, pero el cuero estaba terminando en productos de lujo en Estados Unidos. Y lo interesante acá es que esto es una investigación que se realiza en Brasil. Nosotros participamos ahí, hicimos alianza con periodistas. Sale en New York Times y luego esta portada de New York Times regresa a Brasil porque en ese momento se estaba discutiendo, había una propuesta de ley en Brasil para retirar la protección a esta área reservada donde se había deforestado ilegalmente para el ganado. Y había una propuesta de ley para retirar la protección. Y el funcionario del gobierno que tenía que defender la protección utiliza la portada del New York Times como argumento y gana, ¿no? Entonces, para mí eso es realmente me da un entusiasmo súper, me da alegría porque siento que es este ciclo, estos pequeños ciclos que vamos armando, la información local que sale, que regresa empoderada y que ayuda a ciudadanos y autoridades a tomar e implementar mejores decisiones. O sea, falta muchísimo, ¿cierto? Pero creo que por ahí son unos pasos, sin duda. Sí. Claramente. Yo quiero preguntarle, Ernesto, que, a ver, aunque somos interdependientes con los bosques, que son ecosistemas muy lejanos a las ciudades física y naturalmente, ¿no? ¿Cómo vincular más a las comunidades urbanas con la situación de los bosques? Bueno,
Yo me imagino que varias de las personas que nos están viendo son habitantes de la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Yo quiero contarles que todos los limeños somos un poco amazónicos en términos de nuestro cuerpo. Tenemos agua que viene de la Amazonía, porque resulta que como no alcanza el agua del río Rímac para dar de beber a todos los limeños, entonces se ha hecho un trasvase del río Mantaro, que está al otro lado de la cordillera, en la vertiente oriental, y que vierte sus aguas a la Amazonía. Es una cuenca amazónica, ¿no?, para traer agua a Lima. Entonces todos nosotros aquí somos un poco amazónicos, aunque no lo sepamos, porque el agua contenida en nuestros cuerpos, el agua que consumimos, es agua amazónica. Y si no tuviéramos esa agua amazónica, si no se hubiera hecho ese trasvase, Lima evidentemente estaría en un problema grave, no habría podido crecer todo lo que ha crecido, ¿no es cierto? Entonces, el bosque está lejos de nuestras mentes, pero el bosque no está lejos de nuestras vidas. El bosque está acá con nosotros. Pepe lo explicaba con mucha claridad. Los regímenes hídricos de todo el continente, las temperaturas de todo el globo están asociadas al funcionamiento del bosque amazónico. Si en este momento estamos respirando un aire que tiene menos CO2 del que podría tener, es porque el bosque amazónico está acumulando hace millones de años en sus suelos, en los suelos de los humedales y en los propios seres vivos, carbono. Y es una máquina viva, además, que está funcionando todo el tiempo haciendo eso. ¿Te das cuenta? Si tenemos glaciares que se derriten y vierten agua hacia la vertiente del Pacífico, es también por el agua amazónica que ha evapotranspirado ese bosque, ¿no es cierto? Los árboles son maravillosas bombas de agua, ¿no? Movilizan agua del suelo hacia la atmósfera y luego los vientos movilizan el agua, ese aire cargado de agua hacia los Andes. Cuando finalmente llueve o nieva o graniza, ese hielo se va acumulando y luego cae un poquito de agua hacia la costa. Entonces, si no hay bosques, simple y llanamente la máquina se detiene y se vuelve imposible vivir, ¿no es cierto? Y la temperatura aumentaría de una manera absolutamente impredecible si es que el bosque se pierde y empieza a morir, que, como muy bien decía Tabea, es una posibilidad perfectamente dentro de lo predecible, y yo saludo mucho la iniciativa en el sentido de la COICA 80x25, porque resulta que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza había planteado que el 30% de toda la superficie terrestre debería estar protegida para el 2030. En teoría, en la Amazonía, entre territorios indígenas y áreas naturales protegidas, ya superamos el 48%. Estamos más o menos que a la mitad de territorios teóricamente conservados y protegidos. Entonces ya habríamos excedido el objetivo, la meta planteada por la UICN. Pero los pueblos indígenas nos están recordando que la Amazonía no funciona de esa manera. Este ecosistema no funciona de esa manera. Si es que nos excedemos en una deforestación superior al 20% y ya vamos por el 17%, ojo, ¿no es cierto? Cabe la perfecta posibilidad de que la Amazonía empiece a colapsar sobre sí misma, ¿no? Con una enorme pérdida de diversidad biológica, una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces, olvídense, se descontrolan todos los planes que pudiéramos haber tenido, ¿no? Yo no quiero decir mucho más, pero yo quería hacer énfasis también, echar luz sobre una clave fundamental que ofreció Alexa hace un momento, ¿no? Yo creo que todos somos seres ecológicos, pero hemos olvidado que somos seres ecológicos, hemos olvidado que estamos conectados constante, permanente e inevitablemente, mientras estemos vivos, con el resto de la biosfera. Entonces es muy importante cuando uno se pregunta de dónde viene esto que consumo, ¿no es cierto? Y hay que hacer el trabajo de enterarte, responsabilizarnos de nuestro consumo, y en esa medida es una gran esperanza lo que plantea Pepe en términos de poder consumir cosas buenas, cosas que provienen de un buen lugar, bien cuidado y bien explotado, pero también tenemos que preguntarnos a dónde va esto que desecho, ¿no es cierto? Esto que desecho, esta basura que considero basura,
¿A dónde va? ¿Y por qué es basura? ¿No? Porque nos hemos olvidado que somos seres ecológicos que consumimos y como consumimos desechamos. Nos encanta pensar que no tenemos cuerpo, ¿no es cierto? Pero tenemos cuerpo, somos corpóreos y tenemos que reconquistar el control sobre nuestros cuerpos que hemos perdido. Yo quiero cerrar con Tabea esta parte del panel justamente porque tú mencionabas, Ernesto, algo muy importante y es que no hemos sabido entender esa relación que los pueblos originarios tienen con el territorio. Lo has enunciado de diferentes maneras y siento yo que con un acento muy fuerte y muy interesante para los comunicadores y los periodistas. En los últimos tiempos, la pandemia nos ha hecho mirar lo que estaba allí, pero no queríamos mirar. Y son los pueblos originarios y las luchas por la defensa del territorio, a pesar incluso de las amenazas y de la violencia que se cierne sobre las regiones y sobre ustedes, sobre las etnias. Tabea, esta lucha por conquistar espacios como la COICA y otros, por fortalecer esto, ¿qué les ha generado en este momento y qué demandan ustedes del ciudadano y de los gobiernos? Bien. Si bien es cierto, nosotros desde, a partir de 2011, como AIDESEP, hemos venido promoviendo el enfoque de Red Más Indígena Amazónica. Esto tiene que ver en relación la mirada holística que tenemos hacia el territorio. Por eso es que nosotros defendemos estos espacios, hemos llevado las voces de los pueblos indígenas, las comunidades, en diferentes espacios globales. Hemos participado como AIDESEP, como COICA, en la UICN, en las COP, y muchos de los cooperantes, las ONGs, cuando hemos demandado, ¿no?, cómo queremos, ¿no?, las propuestas propias de pueblos indígenas, todos aplaudieron, dijeron muy bien, excelente y ya. Pero si se trata de fondos climáticos ¿no?, que ingresen a nuestro país, no llega a territorios indígenas. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ya, nosotros llevamos la voz, nos aplauden y todo bien, indígenas en las COP, hablan muy bien de pueblos indígenas, excelente. Pero si se trata de invertir, si se trata de apoyar con los emprendimientos propios de las comunidades para fortalecer esos temas climáticos, para evitar la deforestación, degradación, no se evidencia, porque no se trabaja. Sin embargo, pedimos a las instituciones públicas del Estado, por ejemplo, en este caso MINAN. MINAN muy bien habla de que está trabajando excelente con los pueblos indígenas en estos espacios de la COP, porque he participado en estos eventos con ellos también. Excelente hablan, pero no se evidencia acá en territorio, en nuestro país, no se está evidenciando esta articulación efectiva con presupuesto. Si se habla de actividades, no solamente que acompañe las organizaciones, sino que nos involucre, que seamos parte de estos proyectos para poder intervenir en comunidades y territorios, para poder trabajar conjuntamente y para poder mitigar este cambio climático no existente en la actualidad. Y eso es lo que pedimos, articulación conjunta que sea una articulación de buena fe, no solamente como acompañante, que seamos sujetos de derechos que nos corresponde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Julia, Alexa, a Ernesto y a Tabea por compartirnos todas esas reflexiones. Y ahora yo quiero invitar a todos los que nos están siguiendo a ver este video, que es una caja de herramientas que contiene información para profundizar en los temas de los cuales hemos estado hablando. María Clara Valencia, oficial de proyectos de la DW Academy, preparó esta información que contiene justamente artículos, herramientas de trabajo, material de consulta, repositorios en donde podemos encontrar datos e información para hacer una mejor cobertura y para comunicar mejor este tema. En la iniciativa Punto Crítico de DW Academy,
creada para analizar, comprender y comunicar la crisis climática, queremos compartir con ustedes distintas herramientas que les permitan profundizar en los temas de los que hablaremos en las charlas. creada En esta para ocasión quiero analizar, compartir con comprender y ustedes comunicar la crisis 5 climática. herramientas Queremos sobre los compartir bosques. con ustedes Estas son las distintas herramientas para que les permitan reportear sobre profundizar los en los temas de bosques. los que hablaremos en La las primera charlas. de ellas En esta la ocasión podemos quiero compartir encontrar con en la ustedes página de la 5 Red herramientas Amazónica, sobre los bosques. Estas son las herramientas para reportear www.redamazónica.org. sobre los Ahí bosques. encontramos la guía La de primera periodismo de ambiental ellas la podemos desde y para encontrar el en la Amazonas. página de la Esta Red guía fue Amazónica, creada por Consejo de Redacción, socio de www.redamazónica.org. WAKDMI, en Ahí asocio con el encontramos la grupo guía de Comunicarte, periodismo ambiental y es una desde y guía para el enfocada en Amazonas. los Esta periodistas guía fue amazónicos. creada por Consejo de Profundiza en las Redacción, maneras socio sobre de cómo WAKDMI, cubrir los en conflictos asocio con el grupo socioambientales en la región. Comunicarte. La Y es siguiente una herramienta viene de Perú y nos la presenta el grupo periodístico Convoca. La página es www.tierraherida.convoca.pe. Ahí podemos encontrar reportajes, video, podcasts, juegos e ebooks sobre la problemática del acceso a las tierras en la región amazónica peruana y en el resto de la región amazónica. Esta herramienta además incluye una guía sobre cómo crear historias con videojuegos. El siguiente recurso nos lo trae la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, www.fcds.org.co. Ahí encontramos el informe sobre la minería en la Amazonía de Brasil, Colombia y Perú. Este resultado es de una investigación articulada, multiactor, transfronteriza, que se está haciendo para hacerle seguimiento a la problemática de la minería en la región y se presenta con la herramienta de los Story Maps, lo cual permite combinar mapas atractivos con texto e imágenes y así recabar la información. La siguiente herramienta viene de Global Forest Watch, www.globalforestwatch.org. Esta es una página que hace monitoreo de los bosques permanentemente. Es una página que utiliza tecnología para monitorear en tiempo real la situación de los bosques y hace seguimiento, por ejemplo, a la situación de la minería ilegal en las zonas protegidas. La última página que les queremos recomendar viene de InfoAmazonía, www.infoamazonía.org. Esta página, que se presenta en portugués, español e inglés, nos presenta información periodística georreferenciada. InfoAmazonía fue creada en el Brasil e utiliza mapas, datos y reportajes geolocalizados para contar historias sobre la situación de toda la región amazónica. Además, hace un trabajo de cruce de datos para mejorar la comprensión sobre los desafíos de conservación que enfrenta la selva. Recientemente lanzaron una herramienta para monitorear con inteligencia artificial el avance de la minería legal e ilegal. Todas las herramientas de Punto Crítico las pueden encontrar en la página de la Alianza Ríos Voladores, www.riosvoladores.net. Esperamos que estas herramientas sean útiles para que ustedes puedan crear grandes y muy útiles historias sobre los bosques. Nos vemos en la siguiente edición de Punto Crítico. Esperamos que estas herramientas sean útiles para que ustedes puedan crear grandes y muy útiles historias sobre los bosques. Nos vemos en la siguiente edición de Punto Crítico. Analizar, comprender y comunicar la crisis climática pasa precisamente por fortalecer estos espacios. Y justamente por ello queremos saludar y darle la bienvenida a Carsten von Namen, director de la DW organización que se enfoca en propiciar el desarrollo de los medios y fortalecer a los y las periodistas y a los medios de comunicación alrededor del mundo. Justamente un trabajo que se desarrolla con socios en distintos países. Y también le damos la bienvenida a la representante residente del PNUD, Bettina Boll, justamente quien nos va a hablar sobre una iniciativa Estocolmo más 50, que conmemorará en junio 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, que se convirtió en una acción ambiental y en un asunto mundial urgente. A ambos, muchas gracias por estar acá. Gracias. Okay. Comenzamos con Carsten y luego tendremos traducción para que nos ayude Magnus. Yeah, thank you very much, first of all, for inviting us here, and thank you for the interesting panel discussion. We at DW Academy know that protection of our resources and the fight against climate change is a very important topic, not just here in Peru, but all over the world.
Dijo, muchas gracias por, por estar aquí y por el panel interesante. Y quería decir que la DW Academy reconoce la importancia de la protección de recursos y la protección del medio ambiente. And that is why we have been supporting projects here in this region, this country, in Peru, and also in other countries in Latin America for some time. We know that it is very difficult, but also very dangerous for journalists to report on these topics because business interests are involved, political interests are involved, and very often both for the people, the activists who engage in the protection of the environment, as well as the journalists who try to report about it, are threatened. And that is why we are putting our focus also on educating people, providing trainings, providing our partner organizations with consultancy to do their job better and to fight the good fight better. Dijo que por eso apoyamos ya, por esa importancia apoyamos a organizaciones ya varios años en la región y reconocemos la situación difícil y a veces peligrosa en que trabajan por amenazas y varios riesgos por intereses políticos o intereses económicos y por eso apoyamos a organizaciones locales con asesorías y capacitaciones para enfrentarse mejor con esta situación. That is why we have been supporting projects like Tierra de Resistentes and others. That is why we are involved here with Punto Critico, and we will continue to support our colleagues and friends here in this region in trying to provide the good services that they have been providing and to make them even better, so that in the future these valuable and irreplaceable resources and also this wealth in nature that there is protected, or that we can do our part in protecting it. I don't think we should believe that we can do it ourselves, but what the journalists do to raise awareness among the general population for the importance of the protection of those natural resources, of the environment and of global climate, that is a very important part of the overall effort to protect nature and to protect life on this planet for the future. Y por eso hemos apoyado hasta ahora proyectos como Tierra Resistentes y por eso estamos aquí también con este diálogo Punto Crítico, porque reconocemos la importancia de apoyar a periodistas también, el periodismo en comunicar estos temas, y vamos a seguir haciendo este trabajo en este tema. And we will continue this work, but let me also say even more important than our work is really the work of our colleagues here, the people who do the work on the ground, and coming from Germany, where you can talk a lot about protection of the environment and you can utter your opinions about what should be done without having to fear any consequences for your life, for your job, and so on. I really admire our colleagues here who once again are risking their financial well-being, their jobs maybe, if they actually do their job, but sometimes even risking their lives, and everybody who is involved in this fight to protect our natural environment is taking a risk, and I have nothing but respect for that, and I really admire these colleagues. So thank you very much for everyone who is in this. Dijo que admira mucho el trabajo que se está haciendo aquí, más importante, digamos, quizás que por apoyar este trabajo, y que en Alemania pues es fácil hablar sobre la protección del medio ambiente porque no hay esas amenazas, por eso admira muchísimo el trabajo aquí y vamos a seguir trabajando en este tema. Gracias. Gracias a ti.
Vamos a darle paso a Bettina porque yo creo que esta alianza es súper poderosa, ¿no? La DW Academy, en trabajo con el PNUD, justamente fortaleciendo espacios para seguir hablando sobre la conservación y protección de lo que a todos nos interesa y lo que nos mantiene vivos. Bettina, adelante. Gracias. Para el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sin biodiversidad simplemente no es posible. El Perú es un país mega diverso gracias a sus 28 microclimas y su biodiversidad es fundamental para el capital natural que nos regala hermosos paisajes y una gran diversidad de flora y fauna, para el capital cultural sobre el cual se basan muchas costumbres y para el capital económico, pues es un activo clave de ingresos. En efecto, casi el 15% del PIB del Perú están vinculando a la biodiversidad y le da una ventaja comparativa y competitiva y comparativa para nuevos mercados emergentes. Pero sin embargo, como lo hemos escuchado, la Amazonía, cuña de la biodiversidad del país y del mundo, está soportando los efectos del cambio climático. Y esta situación afecta los medios de vida de las personas, que son altamente vulnerables a la crisis climática. Por esa razón, desde el PNUD trabajamos con un enfoque en el desarrollo económico sostenible, que reconoce la biodiversidad como un activo clave y da especial atención a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Quizá el mejor ejemplo de eso son las soluciones basadas en la naturaleza, que demuestran que el desarrollo puede impulsarse de la mano con la biodiversidad, teniendo a las áreas protegidas como activos para el desarrollo. Estas soluciones basadas en la naturaleza tienen un doble propósito. Por un lado, la conservación y la adaptación de la biodiversidad. Por otro lado, la generación de medios de vida sostenibles para las personas, es decir, desarrollo. Finalmente, quiero recordar que una de las 3 crisis ambientales que enfrenta el mundo, además del cambio climático y la contaminación, es la pérdida de biodiversidad. Pensando en acciones urgentes que aceleran la acción para evitar esta pérdida, es que estamos realizando la consulta por el planeta. Con esta consulta, el Perú y otros 58 países se unen a Estocolmo más 50, que conmemora un hito importante para nuestra forma de ver el mundo. En esa conferencia de las Naciones Unidas hace 50 años, como humanidad nos dimos cuenta que el planeta no necesita de nosotros, sino es al revés. Nosotros necesitamos de ese planeta para sobrevivir. Así que queremos escuchar todas las voces del país, sobre todo aquellas comunidades más vulnerables a la crisis climática. Muchas gracias por esa oportunidad donde podemos conocer distintas miradas alrededor de ese gran desafío. Bueno, muchas gracias, Carsten, Magnus y Bettina. Los invito al auditorio para que puedan justamente ver el video que relaciona justamente Bettina en su exposición, la campaña Estocolmo más 50. Escribí una historia por largo tiempo. Creé con ilusión a cada uno de mis personajes, detalle a detalle, confiando en que evolucionarían juntos. Pero hubo giros inesperados en la trama. Destruyeron mis bosques, contaminaron mis ríos y océanos, infectaron mi aire, cambiaron mi historia para siempre. Entendí que nada retrocede, pero pueden decidir hacia dónde avanzar. Estoy creando nuevos personajes como tú, que puedan ayudarme a escribir un final diferente. ¿Te atreves a cambiar la historia? Bueno, nuevamente muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy desde el público, a quienes se han conectado a través de las redes sociales para seguir este encuentro. Gracias especiales a la Fundación Heinrich Böll, al PNUD, a Servindi, al lugar de la memoria que nos acoge y por supuesto al equipo de la DW Academy, que se ha juntado para hacer
posible estos espacios de punto crítico. Sigan por favor estas redes, júntense para que sigamos conversando, analizando y discutiendo un tema que nos concierne a todos. Pronto les estaremos contando cuál va a ser nuestro próximo tema en Punto Crítico. Gracias.